Estimados hermanos, hoy 3 de octubre del 2020 nos reunimos otra vez. Les deseo un feliz sábado, que Dios nos siga cuidando. Y a propósito de esto, agradezco a Dios porque a pesar que tenemos un cuerpo imperfecto porque tenemos una naturaleza caída, me ha restablecido de mi salud. A Él sea la gloria y la honra, nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a tocar este tema del bautismo. Es la lección número 14. Hoy día 3 de octubre. Y vamos a empezar con el versículo motivador. Tomemos atención porque el bautismo hoy en día en el mundo protestante, en las iglesias, es muy tomado a la ligera. No se habla de él. Ahora pues se habla de una espiritualidad, entre comillas, que no es necesario realizar los ritos concretos. Estudiemos este versículo motivador y empezamos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando eso, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que no echemos otra vez, ¿no? Que no dejemos, más bien mantengamos esto en aprobación siempre. El fundamento del arrepentimiento, de la fe en Dios, mantengamos la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto no lo debemos dejar. Es el versículo central de hoy día. Y voy a tocar Marcos 16 y 1 de Pedro, porque tenemos que puntualizar este asunto del bautismo y la salvación, ¿no? Escuchemos. Cristo enseñó así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16. En la Iglesia Apostólica, el bautismo seguía automáticamente a la aceptación de Cristo. Es decir, los apóstoles ni bien predicaban y las personas aceptaban a Cristo como su Salvador personal, inmediatamente bajaban a las aguas bautismales, según Hechos 12 y Hechos 16 del 30 al 34. El apóstol Pedro usó la experiencia de Noé. Es algo muy interesante e inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Pedro usó la experiencia de Noé durante el diluvio para ilustrar la relación que existe entre el bautismo y la salvación. En los tiempos antediluvianos, el pecado había alcanzado tales proporciones que por medio de Noé, Dios amonestó al mundo para que se arrepintiesen. En esos 120 años que duró la construcción del arca, por cada martillazo que daba, era un reproche al mundo pecador de aquella época, porque él lo hacía por fe. No había llovido ningún solo día, pero él decía que Dios va a castigar a esa generación rebelde y pervertida. Durante 120 años él amonestaba, él y su familia. En los tiempos antediluvianos, Dios amonestó por medio de esta familia, cuya cabeza era Noé. Solo 8 personas creyeron y entraron en el arca y fueron salvados por el agua, entre comillas, porque el que dio la salvación fue Dios, pero fueron salvados por el agua, ¿no? Esa es la figura.
El bautismo que corresponde a esto continúa diciendo Pedro, 1 de Pedro 3, 20, 21, rápidamente. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Así se efectúa la salvación. Pedro explica que somos salvados por el bautismo, así como Noé y su familia fueron salvados por medio del agua, aunque sabemos que fue el instrumento, ¿no? Fue el instrumento por Dios para salvar a esta familia. Por supuesto, fue Dios y no las aguas del diluvio quien salvó a Noé. Pero por la analogía, es la sangre de Cristo y no el agua del bautismo lo que quita el pecado del creyente. Pero el bautismo, tal como la obediencia de Noé, manifestada al entrar en el arca, es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cuando el hombre, por el poder de Dios, demuestra la aspiración, vamos a decir así, la salvación que provee la resurrección de Jesucristo, se hace efectiva solo a través de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, si bien el bautismo se haya unido vitalmente a la salvación, no la garantiza. Y en esto nos detenemos un poco escuchando. En 1 Corintios 10, de 1 al 5, y también está basado esto en 1 Corintios 10, 11 y 12. Escuchen. Sin embargo, si bien el bautismo se haya unido vitalmente a la salvación, no la garantiza. Pablo consideraba que la experiencia de Israel en el Éxodo era una representación simbólica del bautismo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, sumergidos en el agua, la nube arriba y el agua a cada lado. Los hijos de Israel fueron simbólicamente bautizados al pasar por el Mar Rojo. Sin embargo, a pesar de esta vivencia, de los más de ellos no se agradó Dios. Todos los que pasaron, algunos se rebelaron. Esa es la figura, hermanos. Todo Israel fue simbólicamente sumergido entre las aguas, pared a la izquierda y a la derecha. La nube arriba, Jesucristo mismo en persona, Dios dirigiendo, y ellos entre aguas fueron bautizados, dirigidos por Moisés, inspirado por Dios. Así también hoy, el bautismo, esto quiere decir de que al pasar todos, pero siempre hubo el grupo mixto, ¿no? Es decir, había algunos que se rebelaron y los cuales ellos no hicieron la voluntad de Dios, pero todos fueron bautizados figurativamente en el agua. Así también hoy el bautismo no asegura automáticamente la salvación. Tengamos cuidado. La experiencia de Israel fue escrita para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así, el que piensa estar firme, mire y no caiga. 1 Corintios 10, 11 y 12. El que se quiere estar firme. El que se quiere estar firme, para él es esta palabra. Para ti y para mí, miremos y no caigamos, ¿no? Y no nos dediquemos a criticar a otros. Suficiente el material que tenemos en nosotros mismos para autocriticarnos, para depurarnos, para mejorar delante de los ojos de Dios. Aquí está esta figura. Cristo fue crucificado, murió, luego bajó a la sepultura
y luego resucitó. En el bautismo también. Cuando nos bautizamos, negamos a nosotros mismos, ¿no? Y nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, ¿no? Y seguimos a Jesús. Inmediatamente somos, así como Él fue sepultado, nosotros nos sumergimos dentro del agua. Esta es la figura. Y luego nos levantamos para vivir en novedad de vida nueva, ¿no? Para hacer cartas abiertas ante la sociedad. Así también Él tuvo un cuerpo diferente, glorificado, hacia arriba. Nosotros nos levantamos como hijos de Dios para andar en buenas obras, para andar como conviene delante de Dios y delante de los ojos de los hombres, para que por nuestro buen testimonio, Dios mediante, solamente Él sea glorificado, nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. Bien, ahora sí tenemos los versículos y también tenemos los párrafos de la lección. Empecemos con Hebreos, en Hebreos capítulo, y eso ya lo hemos leído, en Romanos capítulo 6, tres y 5, 3 al 5. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, ¿no? Así como Él fue sepultado en su muerte, ¿no? Esta es una figura, hermanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida nueva, ¿no? Es muy importante negarnos y hacer este rito concreto bajo el agua, ¿no? En esa experiencia así lo mandó Dios. Y por supuesto no es que estas aguas nos salven, pero es un símbolo perfecto que nos mandó Dios. Así como en la antigüedad el corderito, que en el sacrificio continuo, ¿no? En el antiguo Israel, esa sangre simbolizaba la sangre de Cristo. No es que esa sangre que se derramaba y ensuciaba el piso salvaba al penitente, al israelita, no. Pero era un símbolo que había que hacerlo. Así también tenemos que hacerlo. Hay un misterio en todo lo que es palabra de Dios. No nos podemos detener a investigar sus mandamientos. En Gálatas capítulo 3, Tres 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Créelo, hermano. Dios me ayude a creerlo más. Que yo estoy revestido de Cristo. Tú que has bajado a las aguas bautismales, estás revestido, ni más ni menos. El pastor ni el diácono no es más que tú frente a los ojos de Él, de Dios, ¿no? Estamos revestidos ni más ni menos por el Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 4, ya lo conocemos, 4:5. Lo conocemos, pero también se nos indica aquí. Un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Teniendo todos, y así todos los que practicamos este bautismo, conformamos lo que la semana pasada estudiamos, el cuerpo de Cristo, el cuerpo que tiene una sola cabeza, que es Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 2, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis llamados, sepultados con Él, otra vez, sepultados con Él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Miren, esta es una figura que nunca debes olvidarlo. Lo que hemos hecho una vez en las aguas bautismales. Y de una vez, hasta aquí, voy a leer un párrafo que está en el Espíritu de Profecía, tomo 3, página 204. Dice, el significado espiritual del bautismo radica en el hecho que es un símbolo de la muerte a la vida de incredulidad y el nacimiento a una nueva experiencia en Cristo. Antiguamente, quiere decir, teníamos una vida de incredulidad, una vida sin negarnos, sino haciendo lo que nuestro yo, cuando prevalecía nuestros objetivos, fines y metas sin Dios. Pero cuando conocemos a Jesucristo, nos negamos eso y lo ponemos por debajo, ¿no? Y el versículo dice, procurad primero el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. No es que tú vas a dejar de trabajar después de bautizarte. No es que vas a dejar de estudiar, no. Sino tú vas a negar la forma como creías que te ibas a salvar sin Cristo. Ahora con Cristo es esta misma figura. Dice acá, el pecador arrepentido que da los pasos necesarios requeridos en la conversión, conmemora con su bautismo la muerte, conmemora la sepultura y conmemora la resurrección de Cristo, ¿no? Estos 3 pasos que Cristo lo dio. Y ahora Él es nuestro sustituto de todos nosotros que hemos salido de estas aguas bautismales. También nos levantamos, miramos por la fe y nos apropiamos de la justicia perfecta de Cristo, ¿no? Que Él todo lo ha hecho por nosotros para ser salvos. Desciende al agua a la semejanza de la muerte y sepultura de Cristo y sale de las aguas a la semejanza de la resurrección, no para volver a la vieja vida antigua de pecado, sino para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Ese fue el propósito, hermanos. Y así lo hemos hecho. Quizás al pasar el tiempo, ¿no? El diablo se enteró que tú hiciste esto, que yo hice esto. Él vino y apuntó todos sus misiles espirituales contra ti y te tumbó. Y caímos, hermano. Pero está Él. Él viene y levanta al caído. Él es Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová tu sanador. No tengas miedo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Yo enterré tus huesos. Afirmémonos en esa esperanza, en este mundo que solamente, cuyo Salvador es Jesucristo. Y el mundo está convencido, pero en su rebelión no quiere aceptarlo así nomás. Ahora sí voy a seguir con Mateo capítulo 28. ...28, 19 y 20... Por tanto, ¿no? Ese es el mandamiento que nos dio, que le dio al pastor que me bautizó, y el mandamiento que ahora recibí. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Así que los que recibieron su palabra, recibieron el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros, inmediatamente fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas, hermanos. Hay mucha obra que hacer para llevarlos a las aguas del bautismo. Y también ahí en la parábola dice, fuérzalos a entrar, porque es la única salvación. Hay que presionarlos también un poco. Si ya tú te das cuenta que él ha creído, ¿no? Y él seguramente comienza, el diablo va y le dice, mírate a ti mismo cómo estás, y lo desanima. Porque él es acusador de nuestros hermanos. Él los desanima. Mira, tú haces esto y esto, tú no vas a poder. Y lo frustra. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, que tenemos a nuestro capitán, aquel soldado que cae, él extiende la mano y lo levanta, hermanos. Entonces, esa es la solución. Fuérzalos a entrar, ¿no? Vamos a llegar a algo bien interesante en cuanto a los adolescentes. Sigamos un poco más. 8:35 del mismo capítulo, del mismo libro. 8:35 al 37. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, a cierto lugar que había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No impide nada, hermanos. Es gratuito. Es para todos nosotros. Los que están escuchando esta palabra del bautismo, este 13º sábado, hermanos, tienes que bautizarte. Sí, el Espíritu Santo quiere hacer obra contigo, pero si tú tienes que dejarte dar el paso también, ¿no? Imitando aquí, bajando y confesando públicamente que tienes un Salvador, un sustituto allá en el cielo, quien resucitó y está a la diestra de Dios, y que tú vas a estar sentado por la fe a la diestra de Dios. ¿Qué tal privilegio? Que Dios me ayude a creerlo más y más cada vez. Esa es la salvación por la fe. En cuanto a los requisitos, estamos entrando aquí. En cuanto a los niños y adolescentes, ¿no? El bautismo, en cuanto a los que tienen son menores de 18 años, porque la mayoría de edad es a partir de los 18 en adelante, ¿no? Se le considera como personas adultas. Yo quiero leer acá primero el manuscrito 5, página 1896. No permitáis nunca, para ti que tienes tus hijos y tus hijas que están en la iglesia y lo consideras que son muy niños. Y te voy a decir algo. Si alguien tiene menos de 18 años, puede ser 17, 16 o 15. Claro, pues no vas a pensar de que el bautismo lo transforma en adulto, ¿no? Va a seguir siendo menor de edad. El hecho que tenga 16 años no lo va a transformar pues en alguien que tenga 28 años, ¿no? Simplemente que a esa edad, con sus limitaciones de adolescente, él se ha decidido negarse a sí mismo y ha echado suertes en el nombre de Jesucristo y quiere bajar a las aguas bautismales. No permitáis nunca que vuestros hijos supongan que no son hijos de Dios hasta que tengan suficiente edad para ser bautizados. El bautismo no transforma en cristianos a los niños, ni los convierte. Es tan solo un signo externo que muestra que comprenden que debieran ser hijos de Dios, reconociendo que creen en Jesucristo como su Salvador y que por lo tanto van a vivir para Cristo, ¿no?
Las aguas en sí no tienen un poder químico por el cual te va a transformar de ser adolescente en ser maduro, en tener otra edad. No, simplemente también el Espíritu Santo ha venido a ellos, que siempre van a la iglesia, ¿no? Y en su edad de su inocencia, vamos a decir así, ellos quieren también seguir a Jesús, ¿no? Entonces, no se lo debe impedir. Estos dos párrafos son muy importantes. El hecho que nos paremos al frente, hermanos, para disertar la palabra de Dios, eso no nos deja de que yo, por ejemplo, deje de lado escritos inspirados. Bueno, pues a mí, ¿cuándo se me va a aparecer semejantes buenas ideas, buenos consejos? Con humildad hay que ir a estos párrafos porque Dios ha dejado a hombres y a mujeres a través de toda la historia, ¿no? Para que sean dados a la iglesia y con humildad debemos transmitirlo y transcribirlo perfectamente. En este libro, Conducción del Niño, en la página 473, los padres también, para ellos. Los padres cuyos hijos deben ser bautizados tienen una obra que hacer, ¿no? Esto quizás no se le ocurra a cualquier pastor predicar en un sermón o al anciano, pero aquí está inspirado. Una obra que hacer tanto en lo que se refiere a examinarse a sí mismos como en cuanto a dar instrucciones fieles a sus hijos. El bautismo es un rito muy sagrado e importante y su significado debe comprenderse cabalmente, ¿no? El niño tiene más memoria y tiene más recepción, el adolescente tiene más frescura, ¿no? Y tiene un poder cuando él se anima, a pesar de que todavía está en formación, el poder del Espíritu Santo es tan grande, hermanos. Eso es un milagro de Dios el creer. Así que no se lo puede impedir también cuando ya son adolescentes, cerca de los 18 años. No debe haber indebido apresuramiento tampoco para recibir este rito, tampoco. Ser equilibrados, ser muy equilibrados. Calculen el costo tanto los padres como los hijos. Al consentir en que sus hijos sean bautizados, los padres se comprometen solemnemente a ser fieles mayordomos para con estos hijos y guiándolos a la edificación de su carácter. Se comprometen a cuidar con interés especial estos corderos de rebaño a fin de que no deshonren la fe que profesan, ¿no? Entonces, los padres tienen esa inclinación, ese buen querer, pero en los pocos años que le falta para que cumplan los 18 años y sean maduros, pueden ustedes hacer un voto por ese tiempo de darles un asesoramiento espiritual todos los días. Por ejemplo, haciendo culto matutino en sus casas, ¿no? Dándoles buen ejemplo. Y así ustedes lo aseguran, metiéndolos en el camino angosto que conduce al cielo con toda seguridad. Después de trabajar fielmente, si están convencidos de que vuestros hijos comprendan el significado de la conversión y el bautismo, y de que son verdaderamente convertidos, sean bautizados. Pero, repito, estoy leyendo Joya de los Testimonios, tomo 2, página 392. La autora dice: pero, repito, ante todo, preparaos a vosotros mismos a fin de actuar como fieles pastores para guiar sus pies inexpertos de sus hijos, aún, por la senda estrecha de la obediencia. Dios debe obrar en los padres para que ellos puedan dar a sus hijos un buen ejemplo de amor, un buen ejemplo de cortesía, un buen ejemplo de humildad cristiana. Y así, de una entrega completa del yo a Cristo.
Si consienten en el bautismo de vuestros hijos y luego los dejáis hacer como ellos quieren, no sintiendo el deber especial de mantener sus pies en la senda recta, ustedes mismos sois responsables. Si pierden la fe, ellos pierden el valor y el interés en la verdad. Hay un compromiso allí. Así como los padres invierten mucho en la educación a sus hijos y dan todo, ¿cómo no van a poder consagrar un tiempo donde ellos lo tienen a ustedes como bajo autoridad? Aprovéchense de que están ellos bajo autoridad para encaminarlos. Si se bautiza, ustedes mismos lo pueden, Dios mediante, ir moldeándolos hasta que cumplan los 18 años y van a estar ya avanzados en un buen trecho en el camino angosto que conduce al cielo. Porque les digo, porque esos niños van a ver dos caminos. El angosto que ustedes quieren por el que camine, pero ellos como adolescentes y jóvenes verán el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición. Todo sacrificio les llevará a buen puerto. Hagámoslos con fe. También sobre esto de los requisitos, y con esto sí, terminamos, está en Romanos 10, 17, eso está basado en Hechos capítulo 8, versículo 12, y también en Mateo 28, 19 y 20, lo cual ya, pero dice así este comentario. Escuchemos. La Escritura compara la relación que existe entre Cristo y su iglesia con el matrimonio. Es decir, estamos en el tema del bautismo. Pero aún así, la Biblia compara una relación estrecha entre la iglesia, entre Cristo y su iglesia con el matrimonio, ¿no? Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Esa es la figura que se ve en el Apocalipsis y de ahí partimos. En el matrimonio, ambos contrayentes deben saber muy bien las responsabilidades y compromisos que implica esa relación. Los que deseen el bautismo deben revelar en sus vidas la fe, el arrepentimiento y los frutos de arrepentimiento, así como la comprensión del significado del bautismo y de la relación espiritual subsecuente. En cuanto a la fe, un requisito. Un prerequisito del bautismo es la fe, que es el sacrificio expiatorio de Jesús, que es el bautismo, es la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En la Iglesia Apostólica, únicamente los que creían en el Evangelio eran bautizados. Así de automáticamente, así de automático, ¿no? Los que se predicaba el Evangelio de la justificación por la fe solo en los méritos de Cristo, los creían, inmediatamente bajaban al bautismo, hermanos, ¿no? Se buscaba un río o una acequia o un estanque donde tenga fluidez después del agua, ¿no? Y ahí en forma numerosa, 3,000, 5,000 eran bautizados en un solo día, muchas veces cuando se predicaba el Evangelio de la salvación solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe. ¿Y la fe cómo viene? ¿Y la fe cómo viene para el creyente? Eso ya lo sabemos en Romanos 10, 17. ¿Cómo viene la fe? ¿No? ¿Cómo viene la fe? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, según los especialistas, el ser que está gestando en la mujer
durante los 9 meses que tiene ella, el, el niño, antes que nazca, uno de los sentidos que rápidamente se le desarrolla es la audición. Esa es acá dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas madres gestantes han hecho terapias como pues poniéndole en su vientre, ¿no? Desde el primer mes hasta el noveno mes, poniéndole cerca a su vientre, alguna música especial, algunos hermanos de la iglesia, alabanzas a Dios, y también es parte de terapias para el ser que están albergando. Pero bien, cuando nace el ser humano y cuando está en los últimos días, en las últimas horas, en los últimos minutos, para que deje de existir, ya sea por accidente, ya sea por enfermedad o por cualquier otro motivo, y esté a punto de dejar esta tierra, el último sentido que se pierde, hermanos, es el del oír. Aunque esté inútil, pero viene alguien y le predica, y lo escucha y lo acepta, se salva, hermanos. Es un misterio de Dios. Porque ese es el órgano que el último puede estar cerrados sus ojos, no puede comer, no puede moverse, pero él escucha. Si tú le vas y le predicas que tiene un Salvador y todo lo que concierne al Evangelio, él se salva. Él se salva, hermanos. Entonces, por eso que Pablo dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, sino el oír el Evangelio de Dios, el oír la palabra de Dios. Luego, la instrucción es una parte esencial de la preparación bautismal. ¿Cómo le debemos instruir a los nuevos candidatos al bautismo? Debe ser, por supuesto, con el Evangelio. La gran comisión de Cristo confirma la importancia de dicha instrucción, ¿no? Y esto ya lo hemos leído y con esto terminamos. Por tanto, id, ¿no? Es el mandamiento. Así como tú tienes que ir a tus vecinos o a lo último de la tierra. Este es el quehacer, este es el oficio. Esta es la carrera de carreras. Esta es la profesión de la fe. Es la de predicar el Evangelio que una vez entró a nuestros oídos, para que otros también oigan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todo el mundo, hermanos. Acá no hay distinción de razas, de culturas o de idiomas. Para Dios todos somos iguales. No hay ninguna ventaja uno más que el otro, no. Sino ya lo diría la Biblia. Dice, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Que Dios nos guarde hoy y siempre. Que sigan teniendo un buen sábado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.